Enterré a mi madre, y al volver encontré otra mujer en mi cama. Cuando mi madre murió, tuve que salir de la ciudad casi de inmediato. Vivía a unas horas de distancia, y aunque sabíamos que ese momento iba a llegar, nada te prepara para el instante en que el teléfono suena y entiendes que ya no hay margen para aplazar nada. Mi esposo estuvo conmigo los primeros días. Me acompañó al hospital, habló con mis hermanas, cargó cajas, sostuvo silencios. En ese momento, no dudé de él. Ni un segundo. Era lo mínimo que podía hacer por mí, y lo hizo. El funeral fue breve, íntimo, agotador. Después, mi familia decidió quedarse unos días más en la casa de mi madre. No por logística, sino por necesidad. Dormir sola en mi casa se sentía imposible. Mi esposo dijo que tenía que volver antes por el trabajo. Lo entendí. Siempre había sido responsable con eso. Se fue con un abrazo largo, una promesa de llamarme en cuanto llegara. La primera noche llamó. La segunda, escribió tarde, apenas preguntándome por nuestro hijo de 3 años. La tercera, respondió con monosílabos. No me alarmé. El duelo hace que uno justifique ausencias que, en otro contexto, no toleraría. Pensé que estaba cansado, que el regreso a la rutina lo había absorbido. Yo también estaba ausente emocionalmente. Mi mundo giraba alrededor de la pérdida, de los recuerdos, de ayudar a mis hermanas a organizar cosas que nadie quiere organizar después de una muerte. Pasaron varios días así. Mensajes breves. Llamadas cortas y apresuradas. Todo bien. Hablamos luego. Algo en mí notó el cambio, pero no lo confronté. No tenía energía para abrir otra grieta. Además, ¿qué iba a sospechar? Yo estaba enterrando a mi madre. Él estaba trabajando. Esa era la narrativa lógica. La única que mi cabeza aceptaba, la única que entendía. Volví a casa una semana después. La casa estaba limpia. Demasiado. Como cuando alguien intenta borrar rastros sin saber exactamente qué es lo que está borrando. Dejé las maletas en el cuarto y me senté un momento en la cama. El silencio me cayó encima de golpe. Ese tipo de silencio que no consuela, solo pesa. Me levanté para cambiar las sábanas. No porque estuvieran sucias, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Al agacharme para recoger una prenda que había caído al suelo, la vi. Debajo de la cama. Empujada hacia el fondo. Ropa interior femenina. No era mía. No por el color. No por la talla. No por el estilo. La sostuve unos segundos sin reaccionar. No sentí rabia inmediata. Sentí algo peor, una claridad brutal. Todo lo que había intentado no pensar durante la semana cayó en su lugar de golpe. Las llamadas cortas. La distancia. La limpieza exagerada. El silencio cómodo. Me senté en la cama con esa prenda en las manos y pensé, de forma absurda, en mi madre. En cómo había pasado sus últimos días rodeada de su familia. En cómo yo había salido de mi casa rota, confiando en que lo que dejaba atrás estaba a salvo. Ahí entendí que no solo había perdido a mi madre. Había perdido la certeza de mi matrimonio. Y supe, sin necesidad de preguntarle nada todavía, que lo que había pasado mientras yo enterraba a la persona que me dio la vida, no iba a poder perdonarse con una explicación fácil. Actualización 1. No lo confronté ese mismo día. No porque no quisiera respuestas, sino porque entendí que cualquier palabra que dijera en ese momento iba a salir rota, y yo necesitaba que lo que viniera después fuera claro. Guardé la ropa interior en una bolsa, la cerré y la dejé en el fondo del armario. No como prueba sino como recordatorio. Esa noche llegó tarde. Me dio un beso corto, automático, y me preguntó cómo estaba. Dijo mi nombre con cuidado, como si midiera el terreno antes de pisarlo. Le respondí que cansada. No mentía. El duelo se mezcla con todo y lo contamina. ¿Todo bien en casa? Pregunté mientras calentaba algo para cenar. Sí, respondió. Tranquilo. Esa palabra me hizo ruido. Tranquilo. Como si la casa fuera un lugar que pudiera describirse así después de una semana sin mí.
No dije nada. Me senté a comer lo poco que pude tragar. Lo observé hablar de trabajo, de pendientes, de gente que yo no conocía. Su voz era la misma. Su cuerpo también. Pero algo se había movido de lugar, como cuando reconoces una habitación y aún así sabes que alguien la habitó de otra manera. Esa madrugada no dormí. Me levanté varias veces a beber agua, a revisar que la puerta estuviera cerrada, que mi pequeño hijo estuviera durmiendo en su cuna, a comprobar cosas ya sabía que había hecho. A las 5 de la mañana entendí que no iba a conseguir respuestas mirando el techo. Me levanté y abrí la laptop. No para revisar su teléfono. No para leer mensajes. Para ordenar mi cabeza. Hice una lista mental de lo que sí sabía. Yo no estaba. Otra mujer estuvo en mi cama. Él lo ocultó. Y cuando volví, no dijo nada. Al día siguiente, esperé a que él regresara del trabajo. No preparé la conversación como un guión. Solo tenía una pregunta, y necesitaba escuchar cómo la respondía. ¿Estuvo alguien aquí mientras yo no estaba? Le pregunté, de pie, sin rodeos. Se quedó quieto. No fingió sorpresa. No preguntó a qué me refería. Ese fue el primer golpe. ¿Por qué preguntas eso? Dijo al fin. Respiré hondo. Fui al cuarto, abrí el armario y volví con la bolsa. La puse sobre la mesa y la abrí sin decir una palabra. El silencio fue inmediato. Pesado. Definitivo. Puedo explicarlo, dijo. No es lo que piensas. La frase volvió a aparecer, como si tuviera vida propia. No quiero historias, respondí. Quiero la verdad. Y la quiero ahora. Se sentó, acorralado. Pasó las manos por la cara. Me dijo que había sido un error. Que no significaba nada. Que estaba solo. Que yo no estaba. Que no pensó. Que se arrepentía. Las palabras se atropellaban unas a otras, buscando una combinación que hiciera menos grave lo que ya era irreversible. ¿Quién es? Pregunté. Dudó. Apenas. Lo suficiente. Dijo un nombre que no conocía. Alguien del trabajo. Alguien que, no importaba. Alguien que ya estaba fuera de su vida. Me juró que la había bloqueado. Sacó el teléfono. Me mostró la pantalla. Un gesto teatral, desesperado. Mira, dijo. Ya no existe. Lo observé hacerlo sin intervenir. Sabía, incluso entonces, que los bloqueos se deshacen con la misma facilidad con la que se hacen. Que no era una prueba de nada. Pero dejé que terminara su función. No te estoy perdonando, le dije. Estoy decidiendo no romper todo hoy. Asintió con alivio, como si hubiera ganado algo. No entendía que lo único que había ganado era tiempo. Tiempo que yo iba a usar para algo muy distinto a la reconciliación. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no juntos. El espacio entre nosotros era físico, medible. Yo miraba el techo. Él respiraba con una calma que me resultó ajena. Pensé en mi madre. En cómo me había enseñado, sin decirlo nunca, que la dignidad no se negocia cuando ya sabes la verdad. Y ahí, en esa oscuridad compartida, tomé la primera decisión real desde que volví a casa. No iba a quedarme para ver si él cumplía. Iba a quedarme lo justo para irme de la manera correcta. Actualización 2. Los días siguientes fueron una tregua falsa. Él caminaba con cuidado, como si la casa fuera un terreno minado. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería hablar. Yo respondía lo justo. No porque estuviera jugando a castigarlo, sino porque ya no tenía nada que explicarle. La verdad estaba dicha, aunque él insistiera en reducirla a una palabra cómoda, error. Se esforzó por parecer presente. Llegaba más temprano. Dejaba el teléfono a la vista. Me avisaba cuando salía. Hacía pequeñas demostraciones de transparencia que habrían significado algo antes. Ahora solo confirmaban que sabía exactamente que había hecho mal, y que estaba intentando cubrirlo. Yo seguí con mi rutina.
Volví al trabajo. Atendí correos. Hice compras. Lavé ropa. Desde afuera, parecía que habíamos entrado en una etapa de reconciliación. Desde adentro, yo estaba ordenando una salida. Empecé por lo práctico. Documentos. Cuentas. Fechas. No tomé nada que no me correspondiera. No escondí nada. Mi objetivo no era despojarlo, sino no dejarme a mí en desventaja. Llamé a una abogada recomendada por una amiga de mi hermana. Le conté lo esencial. No adorné la historia y pedí claridad. No necesitas probarlo todo, me dijo. Necesitas decidir. Esa noche, él volvió a insistir en pasar página. La bloqueé, repitió. Te lo prometo. No quiero perderte. No quiero perder a nuestro hijo. No me prometas nada, le respondí. Prométete algo a ti, si quieres. Yo ya no estoy ahí. Me miró como si no entendiera. Y no entendía. Para él, bloquearla había sido el final. Para mí, había sido la confirmación de que siempre había sabido cómo ocultarlo. A la semana, la amante escribió. No a mí. A él. Lo supe porque dejó el teléfono desbloqueado sobre la mesa y el nombre apareció por un segundo. No leí el mensaje. No necesitaba hacerlo. Bastó con ver cómo se tensó su espalda cuando lo tomó. Pensé que la habías bloqueado, dije, sin levantar la voz. Lo hice, respondió. Debe haber sido desde otro número. Ya lo arreglo. Asentí. Esa fue la última vez que mencioné su nombre. 2 días después, le dije que necesitaba ir a casa de mi hermana con mi bebé, para despejarme. No discutió. Me dijo que era buena idea. Confundió mi calma con debilidad. Me ayudó a cargar el auto. Me abrazó largo, como si ese gesto pudiera anclarme. En casa de mi hermana, el silencio volvió a ser limpio. Dormí mejor. Pensé con claridad. Firmé los papeles que la abogada me envió. Revisé cada línea sin prisa. No había urgencia emocional, solo determinación. Volví una mañana temprano. Él no lo esperaba. Dejé el sobre la mesa, donde semanas antes había dejado la bolsa con la ropa interior. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi decisión, respondí. Los leyó en silencio. Se quedó blanco. El pánico que vi en sus ojos no era por el matrimonio, era por la pérdida del control. No puedes hacerme esto, dijo. Ya quedó atrás. Fue una aventura. No significó nada. Justamente por eso, le respondí. Porque no significó nada para ti, y para mí lo significó todo. Habló de nuestro hijo. De los años juntos. De promesas. De segundas oportunidades. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, dije lo único que quedaba por decir. No te dejo porque me engañaste. Te dejo porque me mentiste mientras yo enterraba a mi madre, traicionándome en el peor momento, y después intentaste convencerme de que eso podía olvidarse. Se quedó sentado, sosteniendo un papel que ya no podía negociar. Esa tarde me fui con nuestro hijo. Cerré la puerta sin portazos. Sin despedidas largas. Afuera, respiré hondo y sentí algo que no había sentido desde antes del funeral, ligereza. La venganza, entendí entonces, no siempre es hacer pagar al otro. A veces es retirarte a tiempo para que se quede solo con lo que eligió. Actualización final. Han pasado varios meses desde que cerré esa puerta. No lo hice con rabia ni con discursos heroicos. Lo hice con la misma serenidad con la que, semanas antes, había sostenido la mano de mi madre ya apagada. Hay decisiones que no nacen del impulso, sino del cansancio profundo de sostener lo que ya no tiene forma. Al principio, él no aceptó el final. Alternó entre la súplica y la indignación. Mensajes largos, llamadas perdidas, audios donde juraba que eso no era él, que había cometido el peor error de su vida, que estaba dispuesto a hacer terapia, promesas, lo que fuera necesario. Yo respondí una sola vez, con una frase breve y definitiva.
No necesito que cambies. Necesito no estar aquí. Después vino la versión pública. Para algunos, yo era la mujer fría que abandonó su matrimonio en el peor momento. Para otros, la que no supo perdonar. No me molestó. Aprendí algo importante en ese proceso: la gente siempre va a opinar desde la parte de la historia que le resulta más cómoda. Yo ya no tenía que defenderme. Con el tiempo, su relación con la amante también se desmoronó. No por mí. No porque yo interviniera. Solo porque las historias que empiezan en secreto rara vez sobreviven a la luz. Me enteré por terceros, como se enteran las cosas que ya no importan. Sentí una curiosidad distante, nada más. Mi hijo se adaptó mejor de lo que temía. Los niños entienden más de lo que creemos cuando las decisiones se toman desde un lugar honesto. En casa de mi hermana encontró estabilidad, rutinas, risas suaves. Yo encontré algo parecido, un espacio donde nadie me pedía explicaciones por estar cansada, triste o en silencio. Pronto nos mudaremos a un espacio para nosotros dos. A veces pienso en esa prenda bajo la cama. No con rabia, sino como un símbolo. No fue solo la prueba de una infidelidad. Fue el punto exacto donde mi vida se partió en dos: antes, cuando creía que el amor se sostenía aguantando, y después, cuando entendí que el respeto no se negocia ni siquiera en medio del duelo. Él me dijo una vez, ya con todo decidido, que nunca pensó que yo sería capaz de irme así. Tenía razón. Yo tampoco lo sabía. Pero hay algo que la pérdida de una madre te enseña sin palabras: que el tiempo es finito, que el amor no se demuestra con excusas, y que quedarse donde ya no hay verdad es una forma lenta de desaparecer. No me quedé para ver si cambiaba. No me quedé para ganar una batalla perdida. No me quedé para demostrar nada. Me fui para no convertirme en una mujer que aprende a vivir con migajas mientras llama amor a la costumbre. Y si eso fue venganza, entonces fue la más silenciosa. Y la más necesaria de mi vida.